Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Un Café con Larry, donde 5 estudiantes de medicina hablan sobre los temas de actualidad. Hoy, de nuevo, vamos a hablar sobre el COVID y sobre uno de los grandes protagonistas de esta pandemia, la mascarilla. ¿Cuándo debo utilizar mascarilla? ¿Qué tipos de mascarillas hay y para qué sirve cada tipo de ellas? En primer lugar, vamos a hablar con José. Hola, José, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como en cualquier otro gran evento mundial como es esta pandemia, todo el tipo de medios de comunicación nos están bombardeando constantemente con todos tipos de información, con lo cual a veces es difícil decidirse por qué me fío, de qué cosas me están diciendo. Con lo cual, ¿en qué guías nos basamos para decidir cuándo se tiene que utilizar mascarilla y qué nos dicen estas guías? Bien, como has dicho, hay mucha información por ahí publicada y hay muchísima controversia ya que es un virus nuevo, ¿no? Es una situación nueva, pero nosotros nos basamos en las guías o las recomendaciones de la OMS. La OMS básicamente divide los usos de la mascarilla en 5 puntos. El primer punto es que toda la población que esté sana debe de usar la mascarilla en caso de que haya estado en contacto con una persona sospechosa de COVID. Luego también ese paciente que tiene síntomas de COVID, tos, estornudos, fiebre, ahogo, ese paciente, esos profesionales que están en urgencias trabajando con pacientes COVID. Y también es muy importante que se use la mascarilla juntamente con medidas higiénicas como el lavado de manos, en el cual incidiremos más tarde. Y como último punto y no menos importante, la persona que use una mascarilla debe de saber cómo se usa, cómo ponérsela y cómo sacársela, porque si no, tenemos también que la mascarilla no nos protege, sino que nos estará infectando sin darnos cuenta. Muy bien, sí, eso incidiremos dentro de un momento. Sin embargo, hemos visto por los medios que hay muchos tipos de mascarillas distintas. Algunas parecen más simples, otras más complicadas. Y bueno, ¿nos podrías explicar un poco cuáles son estos distintos tipos de mascarilla y para qué sirve cada una? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es diferenciar entre dos grandes grupos. Mascarillas que van a evitar que yo contagie a la población y mascarillas que van a evitar que, aparte de que yo contagie a la población, yo me pueda infectar. Por un lado tenemos las mascarillas quirúrgicas que van a actuar como una barrera y van a proteger a las personas que están en contacto, que están a mi alrededor, pero de alguna manera no me van a proteger a mí, ¿vale? Es como una barrera que si yo estoy infectado y tengo estornudos o tos, se va a quedar ahí, se van a quedar aquí en estas mascarillas quirúrgicas, pero no voy a impedir o no van a impedir que yo me pueda infectar. Para ello tenemos las mascarillas filtrantes, el otro gran grupo, ¿no? Estas lo que tienen son grandes filtros que lo que hacen es proteger de fuera hacia adentro. También protegen de dentro hacia afuera, como las quirúrgicas, pero de manera adicional estas también impiden que yo me pueda infectar. Tenemos diferentes tipos dentro de las mascarillas filtrantes que luego comentaremos cuándo es de utilidad o cuándo interesa más utilizar unas u otras. Pero aquí, dentro de las filtrantes, el otro gran grupo que comentábamos, tenemos 3 tipos en función de la eficacia que tienen. FFP1, FFP2 y FFP3. Las FFP1 tienen una eficacia de filtración, es decir, una eficacia que impide que puedan entrar dentro partículas que me contagien de un 78% y una fuga hacia el exterior de un 22%. Las FFP2 tienen una eficacia de filtración del 92% y una fuga del máximo del 8%. Y las FFP3 son las que tienen una eficacia de filtración del 98% y un porcentaje de fuga, es decir, de que salga al exterior, de un 2%. Estas son principalmente los dos grandes grupos. Mascarillas que impiden que yo contagie y mascarillas que, aparte de impedir que yo contagie, impiden que yo me pueda contagiar. Perfecto, como Iván explica, la mascarilla que yo estaba enseñando al principio del programa, este ejemplo de aquí sería una de las FFP3, que como acaba de describir muy bien mi compañero, son las mascarillas más eficientes, ¿no? Son las que van a hacer que me lleguen menos cosas de fuera y que yo transmite menos cosas hacia afuera. ¿Qué las diferencia las mascarillas que son, como decimos, más quirúrgicas o que no tienen un filtro de las que sí que lo tienen? Pues este aparatito que podemos ver aquí delante. Como me decía mi compañero José, es tan importante saber ponerse y quitarse una mascarilla como qué mascarilla utilizo. Lo más importante siempre es que antes y después de ponerme y quitarme la mascarilla, siempre tengo que lavarme las manos.
manos. ¿Por qué? Porque si no, a la hora de manipular la mascarilla y manipularme la cara, puedo estarme transmitiendo las mismas gotitas que yo he estado evitando durante todo el periodo que he utilizado la mascarilla. Con lo cual, la mascarilla, siempre que nos la vayamos a poner o nos la vayamos a sacar, la vamos a coger desde fuera. Nunca jamás vamos a tocar la superficie interior. Con lo cual, siempre cogemos de base la parte de fuera, nos ponemos primero una cinta en horizontal y luego la otra cinta hacia vertical, para que quede bien cerrada. Estas mascarillas tienen un envoltorio alrededor de forma que no pueda entrar aire por ninguno de los dos lados. A la hora de quitármela hago lo mismo, cojo desde fuera y estiro una cinta y después la otra, pero en ningún caso nunca toco la parte de dentro, porque eso querría decir que la siguiente vez que yo me pusiese la mascarilla estaría transmitiéndome a mí mismo las moléculas que yo llevaba en mis manos. Muy bien, esta mascarilla yo me la he puesto y me la he quitado. ¿La puedo seguir utilizando, Ivonne? ¿Eso puede pasar con todas las mascarillas? ¿Cuánto puedo utilizar los distintos tipos de mascarilla? Pues yo creo que esto es una de las grandes preguntas, ¿no? En situaciones excepcionales, como comentaba antes José, tenemos que tomar medidas poco habituales. Lo ideal, ¿qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dicen los estudios? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Que todas las mascarillas han de ser de un solo uso. Es decir, nos vamos a asegurar que la eficacia sea máxima si solo las utilizamos una vez y cada vez que las usemos las desechamos. ¿Qué pasa? Que estamos ante una situación donde el factor limitante en este caso es que no hay tantas mascarillas como aquellas que deberíamos necesitar. Por lo tanto, estamos ante una situación nueva donde pues, no hay estudios que avalen que sea eficaz reutilizarlas. ¿Qué pasa? Que luego veremos, que nos comentará Gonzalo, que vemos en la tele que estamos limitados de recursos y tenemos que utilizarlas. Entonces, tenemos que asegurarnos, ponerlas bien, un buen lavado de manos, quitarlas bien, otro buen lavado de manos y, sobre todo, intentar que la estructura externa esté íntegra. De esta manera, no hay estudios que avalen que sea eficaz o que mantengan esta eficacia este tipo de mascarillas porque recomiendan desecharlas tras un solo uso, pero al ser una situación pues como es novedad, pues no hay estudios que avalen que se mantenga la eficacia. Por lo tanto, deberían ser de un solo uso. Muy bien, perfecto, Ivonne. La mascarilla es sin duda uno de los pilares de la prevención de esta infección y una de las cosas de las que más oímos hablar. Sin embargo, la mascarilla no lo es todo. Adrián, ¿nos podrías explicar un poco qué cosas tienen que acompañar al uso de la mascarilla para que la prevención de la infección sea eficiente? Claro, Gonzalo. Sobre todo vamos a incidir en el lavado de manos. Como habréis escuchado en los medios y en muchos de los sitios en estos tiempos, el lavado de manos es muy importante para prevenir que nos infectemos. ¿Por qué? Porque las manos, aparte de la mascarilla obviamente, que sería pues nuestra boca, son una vía de entrada para estos gérmenes en nuestro organismo. Porque nos llevamos a la boca, cogemos las cosas en el súper, tocamos el móvil. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Lo más importante es lavarse las manos. Lavarse las manos con agua fría y jabón es suficiente y es efectivo. Nos debemos lavar de 60 a 80 segundos y con la técnica que os dejaremos aquí en pantalla y aparte también tenéis en la descripción para poderla ver. También es importante, soluciones de geles hidroalcoholes son útiles también para la desinfección de las manos, siempre que sean del 60 al 80% de etanol, isopropanol o N-propanolol. Las compráis en la farmacia y sobre todo pues aseguraros de que estén bien hechas, ya que por ejemplo cuando empezó esta pandemia aquí en España, como faltaban geles, mucha gente intentó hacer geles en su propia casa, salieron geles caseros de una fiabilidad pues que no es la correcta. También me gustaría incidir y recordar que aparte de lavarnos las manos, es muy importante lavarnos la cara cuando llegamos a casa del súper o cuando venimos de la calle y también, sobre todo, lavar el móvil. Mucha gente no lo hace, no lo piensa porque lo hacemos de manera inconsciente, pero usamos el móvil para la compra, para muchas cosas, para que nos hace que sea un mensajito y después llegamos a casa, nos lavamos muy bien las manos, estamos bien desinfectados, pero luego lo volvemos a usar y no pensamos en el móvil. Hay que lavar el móvil cada vez que lo usamos fuera en la calle, donde sea, y se puede volver a infectar. Lo lavamos con un algodón y alcohol, lo lavamos con jabón, con lo que sea. Pero hay que desinfectar el móvil, ya que si no puede volver a ser una vía de entrada. Y eso es todo. Perfecto, Adrián. Es un punto clave, la limpieza de manos, casi más importante que el uso de la mascarilla en sí y sin el cual no tendría ningún sentido el ponerse o no la mascarilla. Así que tenéis que recordar que siempre lavarse las manos es lo más primordial. Otra de las cosas que hemos visto mucho en los medios últimamente es cómo, ante esta situación de crisis mundial, todo tipo de personas se han lanzado a hacer lo posible por ayudar a los medios sanitarios ante esta infección. Entre otras cosas, hemos visto como muchas empresas pequeñas y pequeños autónomos se lanzan a cambiar las cosas que suelen hacer para intentar colaborar con la prevención de la enfermedad, en concreto a la producción en masa de mascarillas. Pero, José, ¿son igual de eficaces estas mascarillas hechas por individuos, ya sea en pequeños negocios o en casa propia?
Bien, según los estudios que actualmente hay publicados sobre COVID y las mascarillas, estas mascarillas no homologadas no pueden asegurar la misma eficacia que las homologadas, que sería la mascarilla quirúrgica o los mecanismos de filtración que hemos explicado anteriormente. ¿Qué pasa? Que, claro, es un tema muy candente hoy en día porque sí que es verdad que la población se ha volcado para intentar ayudar, ya sea desde casa, la pequeña empresa o incluso grandes empresas, pero que no se dedican a este sector. Y, claro, se ven con el impedimento de que no está homologado, no se puede usar. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo que estaba usando eran materiales no recomendados como algodón o tela, y este tipo de material no te protege y te da una falsa seguridad de que estás protegido. Es algo importante a tener en cuenta. Lo que sí que pasa, como bien hemos comentado, es que hay una escasez de material. Por lo tanto, habrá mucha gente que no se podrá permitir una mascarilla porque no la hay o porque es imposible de encontrarla, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Ministerio, al menos aquí en España, el Ministerio de Industria, es publicar un documento que os dejaremos en la descripción para alguien que lo quiera consultar, de unas recomendaciones de cómo realizar una mascarilla lo más parecida a las homologadas. No habrá pasado un proceso de homologación, no tendrá la misma seguridad que estas mascarillas que comentábamos anteriormente, pero al menos sí que tendrá unas características que aseguren algo más de protección que no las que se están fabricando de manera casera actualmente. Perfecto, así que muy importante, si no disponéis de mascarilla porque en la farmacia no hay o porque no sabéis dónde conseguirla y queréis hacer la vuestra propia, que al menos se ajuste lo máximo posible para que nos podamos proteger a nosotros y a los de nuestro alrededor lo más posible a estas indicaciones que os vamos a adjuntar en la descripción del vídeo. Muy bien, todo esto está muy bien a nivel teórico, sin embargo, vemos todos los días como a nivel hospitalario sigue habiendo una demanda de mascarillas y de material de protección porque no hay suficiente. Tenemos con nosotros a Gonzalo, estudiante de sexto de medicina, que está actualmente realizando un voluntariado en un hospital, ayudando tanto con pacientes COVID como pacientes no COVID. Gonzalo, como estudiante y como persona que está tratando con pacientes en un medio hospitalario, ¿qué material de prevención utilizas tú en tu día a día? Hola, buenas. Yo realmente lo que utilizo es una mascarilla quirúrgica, usamos guantes y nos lavamos las manos todo lo que podemos. Y bueno, la bata normal. Esto para los pacientes no COVID y, claro, tú cuando estás con pacientes que no tienen coronavirus, después vas viendo, porque como los hospitales tienen muchísima tasa de infección y estamos en unas condiciones en las que vamos menos protegidos de lo que deberíamos. Yo pedí la máscara, el lunes me dieron una máscara quirúrgica, la usé y el martes, claro, yo el lunes la tiré a la basura. El martes dije, bueno, me dan una máscara quirúrgica para hoy y me dijeron, bueno, las máscaras vamos a intentar usarlas una semana entera, las máscaras quirúrgicas. Esto denota un poco la falta de material que tenemos. Eso sí, para tratar a los pacientes COVID en sus salas y en los sitios que están más confinados, sí que hay el material suficiente para tratarlos. Pero en el caso de los pacientes que son duda o que no son COVID, no tenemos, al menos en el centro sociosanitario en el que estoy yo, y ya me han comentado con otros más, el material suficiente. Muy bien, perfecto. Podemos ver que tanto a nivel poblacional como a nivel del sistema sanitario, por muchas guías e indicaciones que hayan, estamos haciendo el máximo por maximizar los recursos que tenemos y, por tanto, pueden salirse un poco las indicaciones de las que tendrían que ser. A modo de resumen, lo que le interesa al espectador, Ivonne. Yo, si tengo que ir al supermercado, ¿me tengo que poner mascarilla? ¿Qué tipo de mascarilla me tengo que poner para protegerme a mí y para proteger a los de casa? Bueno, yo creo que eso es una de las preguntas que toda persona que nos esté aquí invirtiendo su tiempo y viendo el vídeo quiere que se le responda, ¿no? A día de hoy el gobierno de España no ha dictaminado o no ha determinado que se necesite utilizar una mascarilla quirúrgica o una mascarilla en caso de que tú no tengas síntomas o de que tú estés sano. Sí que es importante recordar un poco la fisiopatología de la enfermedad. Esta infección, este coronavirus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19, puede que no dé ningún síntoma y puede que la persona esté infectada. Es decir, hay un alto número de personas que están asintomáticas. Por lo tanto, muchas veces se dice que este es el virus que vamos a conseguir erradicar con la solidaridad. Hay
autores que describen que quizás deberíamos de considerar que todos estamos infectados porque al no saber exactamente muy bien, al no tener todos los testes disponibles, no sabemos cuántos de estas personas que no tienen síntomas están infectados y entonces no sabemos cuántos pueden estar transmitiendo la enfermedad. En condiciones de idealidad, si todo el mundo utilizara una mascarilla quirúrgica, todo el mundo estaría protegiendo a todo el mundo de poder transmitirle esta infección potencial que igual tú puedes no tener como síntoma, pero sí que puedes tener la infección. Como todos sabéis, y bien nos ha explicado Gonzalo, no estamos en situaciones de idealidad. Y ya antes José nos ha explicado muy bien cuáles son las condiciones que la OMS, que es donde nos tenemos que regir, no en los mensajes del móvil, sino en la OMS, en las guías que están homologadas, cuáles son las situaciones que tenemos que utilizar una mascarilla, a modo genérico. Yo os voy a poner ahora una imagen, que la estáis viendo ahora mismo, tengo que tener en cuenta cuál es la distancia que yo voy a estar respecto a un paciente que puede tener la infección por coronavirus. Si yo estoy a más de 2 metros, como veis en la imagen, yo no tengo que ponerme ninguna mascarilla. ¿Qué pasa? Que a veces hemos estado en contacto o en nuestra casa vive una persona que tiene clínica o vive una persona que ha estado y que está infectada por el coronavirus, ¿no? Entonces, estas personas sí que tienen que ponerse una mascarilla o si yo estoy a menos de 1,5 metros o menos de 1 metro, como pone en la imagen, yo sí que he de utilizar una mascarilla. Otro sector sería el sector sanitario. En el sector sanitario todo el mundo tiene que utilizar una mascarilla, como bien nos ha indicado Gonzalo, que en este caso sería una mascarilla quirúrgica, y toda aquella persona que estaría más en contacto con estos pacientes que son o muy probables de que sean coronavirus o que ya están aislados porque son coronavirus, deberán utilizar las mascarillas de filtrado, las FFP2, y aquellas personas que manejen aerosoles, que son partículas que están en suspensión en el aire, son las que tienen que utilizar las FFP3. En resumen, en condiciones de idealidad, todo el mundo debería de utilizar una mascarilla para protegernos a todos de todos. Como no tenemos esta situación actualmente aquí, tenemos que mantener la distancia de seguridad, tenemos que mantener unas condiciones de higiene, tenemos que quedarnos en casa y solo en el listado de situaciones donde os ha comentado antes José, guiadas por la OMS, es cuando tenemos que ponernos una mascarilla. Perfecto, pues hasta aquí nuestro programa de hoy sobre las mascarillas quirúrgicas, importante como base de la prevención del COVID-19. Sin embargo, recordaros que lo más importante en estos momentos es el aislamiento social y es lo mejor que podemos hacer tanto por nosotros mismos como por los demás. Así que quédate en casa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Abajo tenéis la información adicional para acabar de entender todo el tema de las mascarillas. Nuestro link en Twitter en el que vamos actualizando información constantemente y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches. Yo me quedo en casa. Buenas noches. You think you got it, no, you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all.